Hoy hablaremos de la llamada generación del 37, de la cual ya empezamos a analizar ciertos aspectos en la clase pasada. La generación del año 1837 en Buenos Aires surge apenas 2 años después de asumido Juan Manuel de Rosas como gobernador. Constituye un grupo el de la generación del 37, de escritores, publicistas, como se los llamaba en la época, a los intelectuales, periodistas que escribían, que publicaban sus trabajos, y también hombres de Estado. Fue el primer movimiento intelectual de nuestro país con un propósito de transformación cultural totalizador, centrado en la necesidad de construir una identidad nacional. La cuestión de la identidad nacional es prioritaria para este grupo. Estuvo conformada la generación del 37 por algunos de los escritores más importantes del siglo XIX argentino, entre ellos el poeta Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Domingo Faustino Sarmiento, Vicente Fidel López, José Mármol. Tenemos aquí a intelectuales de diversas formaciones, bastante heterogéneas, periodistas, ensayistas, historiadores, poetas, novelistas y toda una serie de actividades intelectuales. El Salón Literario de 1837 es el marco de este grupo. Este salón funcionaba en la librería de Marcos Sastre, que es otro de los integrantes intelectuales del grupo, dueño de una de las pocas librerías de la ciudad de Buenos Aires. Había, aparte de esta suerte de institución cultural que era la librería en sí y el salón literario, con mayúsculas, teníamos la Asociación de la Joven Argentina. Ya veremos el significado de la juventud y el juvenilismo, como se lo conocía en esta época, tanto en Europa como en América. Está también la llamada Asociación de Mayo, y las redacciones compartidas de un puñado de periódicos contemporáneos cuyas ideas pretendían integrarse en una suerte de partido literario e intelectual a la vez, con cierto rasgo pretendidamente apolítico, aunque veremos que no era tan así. En un primer momento congenian con Rosas, que los protege, y luego se enfrentan a él. Entonces ahí ya hay una diferencia política notable. Estos jóvenes intelectuales, todos ellos nacidos en torno al año 1810, unos pocos antes de esta fecha, la mayoría después, son los primeros en nacer dentro de un país independiente, como era esta nueva nación, la nación argentina, que ellos no conocen como colonia española, sino que han visto siempre como un país independiente. Son la generación que le sigue a la generación de Mayo de 1810. Los padres de estos muchachos eran los que habían hecho la Revolución de Mayo de 1810, podríamos decir. Y ellos mismos se concebían, los integrantes de la generación del 37, como capaces de liderar un proceso que iba más allá de lo meramente político, de la organización del nuevo Estado, del nuevo país, sino que pretendían construir una cultura nacional y una identidad nacional que todavía se hallaban en un proceso embrionario. Estos hombres del 37 cultivan todos los géneros literarios, desde el artículo periodístico hasta la novela, pasando por la poesía, por la historiografía, o sea, el artículo o el libro histórico, y otras diversas acepciones del quehacer literario.
pero todos ellos tienen un denominador común. Como ya dijimos, la identidad nacional es un asunto primordial entre ellos. Es quizás el tópico más importante de todos los que manejan estos intelectuales. Esta necesidad de construir una identidad nacional se revela para ellos como imprescindible en un país joven que recién está surgiendo, como es el caso de la Argentina. Ellos se consideran hijos, literalmente, de la Revolución de Mayo. Para la historia intelectual latinoamericana y argentina, este grupo inicia en nuestro continente el llamado romanticismo, que es un amplio movimiento cultural e intelectual proveniente de Europa, que aquí llega tardíamente, como suele suceder. Ya en Europa se hallaba en su etapa final, y aquí, en torno a 1830, llega, un poco tarde, e inicia su proceso de expansión. Otro rasgo a tener en cuenta en un país joven, desierto, entre comillas, vacío como era la Argentina, ya veremos que no estaba tan vacío y tan desierto porque había también pueblos originarios habitando en buena parte del país y ocupando en realidad más de la mitad del actual territorio argentino. Pero desde el punto de vista de la europeización y de la construcción de un país moderno, este era considerado un país nuevo, joven, vacío, donde todo estaba por hacerse. A su vez, había una diferencia enorme con respecto a otras regiones de la América Española. Nosotros no teníamos, como sí tenían países tales como Perú y México, una fuerte tradición indígena. Los grupos precolombinos, los grupos indígenas, eran menos numerosos y menos desarrollados, digamos, menos numerosos demográficamente y menos desarrollados en lo material y en lo cultural si los comparamos con las grandes civilizaciones incaica, maya y azteca. Entonces la tradición indígena es escasa y la impronta europea es mayor de alguna manera. Todo está por construirse entonces en un país como la Argentina. Esta generación a su vez es el fruto de un estado institucionalizador, como le llama Jorge Myers, el autor del texto que ustedes tienen sobre la generación del 37. Este estado institucionalizador es el rivadaviano, esto es, el que se forjó durante la década de 1820 en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires más que nada. Cuando Martín Rodríguez fue gobernador de esta provincia, la más importante del país en cuanto a su población, extensión y riqueza material, y luego de esta gobernación de Martín Rodríguez, donde Bernardino Rivadavia ejerció un cargo de jefe de gabinete o primer ministro y llevó adelante una serie de reformas, como ya vimos, modernizadoras, educativas, culturales. Pasada esta etapa, Bernardino Rivadavia, durante un breve lapso del 25 al 28, recordemos que se convirtió en presidente, el primer presidente con este título de la República Argentina, e intentó nuevamente llevar adelante reformas como las que venía impulsando, pero ya no solo en su provincia, en Buenos Aires, sino en el resto del país, sin demasiado éxito, como también hemos analizado en su momento. Este estado institucionalizador, Jorge Myers lo llama así porque es un estado que funda nuevas instituciones o reforma, modifica otras preexistentes. Se mete con la iglesia, tiene un sesgo laico que le lleva a estatizar bienes eclesiásticos, a ocuparse de la educación pública en desmedro de la iglesia, que era la que controlaba
la educación por aquellos días. Funda la Universidad de Buenos Aires, el Colegio Nacional de Buenos Aires, un museo de ciencias naturales, una serie de academias, instituciones que vehiculizarían esta modernización del país, sobre todo en lo que hace a la faz cultural. A este periodo institucionalizador, que fue el que dio nacimiento de alguna manera a esta generación, porque los miembros, la mayoría de los miembros de la generación del 37 estudiaron en las instituciones educativas fundadas por Rivadavia. En el Colegio Nacional de Buenos Aires cursaron sus estudios secundarios y en la Universidad de Buenos Aires continuaron sus estudios superiores. A esta etapa le siguió otra que podríamos decir de signo opuesto. Si la de Rivadavia fue institucionalizadora, la de Rosas fue desinstitucionalizadora. Fue en la dirección correcta, desarticuló el sistema educativo, robusteció el poder de la Iglesia, una vez más, se desentendió por completo de la educación pública, que ya no financió, de la promoción de todo tipo de actividad cultural, excepto la de ciertos periódicos y ciertos intelectuales rosistas, que son los que van a apuntalar ideológicamente al régimen, a la dictadura de Rosas, van a tratar de justificarla desde el pensamiento, desde la propaganda política, pero esto está lejos de la labor que pretenden llevar adelante los jóvenes miembros del 37. También hay ideas motoras de los rivadavianos y de los miembros del 37, como ser la ilustración y el progreso. Son ideas rectoras de este movimiento cultural. La ilustración es un movimiento que se da, un movimiento cultural europeo que se da en Francia y también en Inglaterra, cuyos autores, artistas e intelectuales, analizaron y criticaron fuertemente a las monarquías absolutas de la época. Cuestionaron los cimientos de ese sistema político tan autoritario, tan cerrado, propusieron una democratización del mismo, sistemas parlamentarios al estilo de la monarquía parlamentaria inglesa, esto es lo que se pretendía, o repúblicas. Este movimiento cultural en Francia tuvo su concreción en la Revolución de 1789, que derroca al rey y lo ajusticia, instaurando una república primero y una monarquía más moderna, podríamos decir, en el siglo XIX, cuando se llevan adelante una serie de revoluciones burguesas. Esta temática está fuera de la currícula de la presente, o del, digamos, el formato curricular de este espacio, pero en algún momento haremos menciones a estos sucesos europeos y fundamentalmente franceses. A partir de la Revolución Francesa de 1789, en el siglo XIX hay una continuación, hay nuevas revoluciones que van modernizando y democratizando Francia primero y Europa después. Todo esto repercute en nuestro país directamente. Y la idea del progreso, que va a regir el siglo XIX, aunque en verdad se trate de una idea surgida en el siglo anterior, en el XVIII, pero en el XIX, en todo Occidente, incluida la Argentina, la idea del progreso con mayúsculas, de una evolución hacia etapas superiores, de lo simple a lo complejo, de lo peor a lo mejor, va a ser predominante, sobre todo teniendo en cuenta el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Entonces, este es uno de los conceptos básicos, rectores del romanticismo argentino, que impulsa a su vez a la generación del 37. El romanticismo también tenía una
formación más bien difusa, heterogénea, contradictoria, había muchos elementos que podían contradecirse entre sí, incluso ser excesivamente múltiples, y podían variar de un país a otro y de una región a otra. Pero lo cierto es que hay algunos denominadores comunes, como ser este afán por la modernización, por la democratización, la defensa del espíritu nacional, de las naciones. Los románticos, tanto en Europa como en América, son nacionalistas, patriotas, son juvenilistas, esto es, ellos forman una generación nueva, joven, que se opone a la anterior, es revolucionaria, considera a la generación anterior como retrógrada de alguna manera. Se fundan dentro del movimiento romántico europeo distintas asociaciones de jóvenes. Está la Joven Italia, que busca, entre otras cosas, la unificación y la democratización de Italia, que estaba partida en varios estados, todos ellos muy autoritarios y conservadores. Y está la Joven Argentina también, y están en cada uno de los países europeos, hay distintas agrupaciones que llevan este nombre. La Asociación Juvenil o la Joven Italia, la Joven Francia, la Joven Inglaterra, etc. La Joven Argentina es una agrupación dentro del romanticismo y de la generación del 37 que propugna eso, llevar al poder a esta generación joven y brindar una modernización y una democratización de las costumbres y de la cultura. El laicismo, nuevamente, entre los miembros del 37 es predominante. No es un laicismo anticlerical, no es que estén en contra de la religión y en contra de la iglesia como institución. Sí son críticos de ella, de ciertos aspectos, y lo que más bien propician es que la iglesia siga existiendo, pero subordinada al Estado laico, que debería para ellos estar por encima de la iglesia y regir los destinos de cada nación, llevando adelante las reformas necesarias que venimos mencionando en esta clase. El 37, este movimiento, comienza de alguna manera una compleja transición hacia la figura social del intelectual moderno. El intelectual del siglo XIX y del siglo XX, sobre todo, va a ser diferente al intelectual de épocas anteriores, que estaba ligado íntimamente a la iglesia, al Estado, a las monarquías. Era denominado el intelectual, no intelectual, sino el letrado o ilustrado. El intelectual moderno busca una mayor autonomía y una capacidad crítica y construir su propio espacio. Surge o va surgiendo la figura del escritor profesional, por caso, o del profesor universitario que tiene dentro de la universidad un margen de acción, de maniobra, de autonomía inexistentes en etapas anteriores. Entonces la Revolución Francesa y la Ilustración del siglo XVIII es una de las bases formativas de este movimiento. El progreso económico, social, cultural y político, como ya dijimos, es uno de sus valores, de sus principios, de sus metas a alcanzar. La racionalidad. En el año 1837 y hasta el 38-39 hay una aceptación, una cierta protección del gobierno de Rosas, que rápidamente se pierde. Entran en colisión las ideas más liberales de estos jóvenes con las ideas conservadoras del rosismo. Y hacia el año 1839-1840 Rosas los expulsa del país y estos jóvenes se ven obligados a cruzar el Río de la Plata y exiliarse primeramente en Montevideo. Luego elegirán otros destinos. Buena parte de ellos terminarán en Chile.
Allí se encontrarán por caso Rivadavia y Sarmiento, que son dos de los principales integrantes del grupo. Otros, entre ellos el propio Alberdi, tiempo después, partirán a Europa. Y recién retornarán al país en 1852 cuando se produzca la caída de Rosas. En un primer momento hay un fuerte antirrocismo, una lucha incluso por tumbar a Rosas, como ya hemos visto, los exiliados del 37 durante la década de 1840 están mayormente en Montevideo y participan de las luchas militares contra Rosas. Ya hemos visto que estas fracasan en dos momentos claves, a principios de la década de 1840 y a finales de la misma. Cuando se dan cuenta que no van a poder, al menos en el largo plazo, en el corto plazo, sí lo lograrán en el mediano y largo plazo, pero cuando se dan cuenta que en el corto plazo no pueden luchar y derrotar a Rosas, se va a producir una suerte de resignación de estos jóvenes intelectuales y artistas, una dispersión geográfica, porque no todos van a permanecer en Montevideo, como ya dije, sino que varios de ellos van a partir a Chile y a Europa, pero en torno al año 1850, un poquito antes, un poquito después, se van publicando las principales obras literarias del grupo. Por ejemplo, las bases y puntos de partida para la organización política del país de Alberdi, que va a ser la inspiración para los constituyentes del año 52 y 53. Si la Constitución Nacional Argentina va a estar inspirada directamente en este librito publicado por Alberdi en el exilio. También va a haber otros libros de Alberdi, como uno titulado La acción de Europa en América. Se va a publicar, como veremos con mayor profundidad la clase venidera, El Facundo, en 1845, de Sarmiento, Los viajes de Sarmiento, Los recuerdos de provincia. Se va a publicar también una novela que es la primera de calidad literaria, porque hubo otras anteriores, pero que no fueron buenas. Hacia 1850 aparece Amalia, es el título de una novela de José Mármol, uno de los integrantes del grupo, que relata una historia mitad ficcional, mitad verídica, que acontece en Buenos Aires, en la Buenos Aires contemporánea del rosismo, una historia de amor donde participan personajes reales e imaginarios. La figura del tirano, yo les había dicho en la clase pasada, es fundamental en la conformación de la literatura nacional argentina, que surge en estos años y que está escrita mayormente en el exilio antirrosista. La obra, la novela de Mármol es un claro ejemplo de esta situación. Al regresar al país, a partir de 1852, tras la caída de Rosas, ya el grupo, podríamos decir, muchos de los integrantes ya no están, se han producido varios fallecimientos prematuros en plena juventud, tal es el caso de Esteban Echeverría, que es el líder del grupo, un poeta romántico. Ya llega la época de la madurez, de la vejez y del enfrentamiento posterior hacia 1880 con la siguiente generación, la famosa generación del 80 que ya veremos también en las próximas semanas. Algunos datos que no había mencionado: la librería argentina, así se denominaba, de Marcos Sastre, fue abierta en 1831. Aquí se reunía el grupo de manera informal y luego ya más de un modo más institucionalizado. Fundan el Salón Literario, que es una manera de darle un título más pomposo y una cierta
organización a algo que en verdad se dio de manera espontánea. La idea del salón viene de Francia. Los salones franceses son espacios sociales dentro de las casas, sobre todo de las casonas de la burguesía y de la aristocracia francesa, donde se reúnen los nobles ilustrados, los burgueses cultos, los intelectuales, los artistas, para hablar, debatir, intercambiar ideas, realizar recitales de poesía, conferencias, lecturas públicas, todo este tipo de sociabilidades que arrancan ya en la Revolución Francesa y se propagan con mayor fuerza en la centuria siguiente, la del 19, esta figura del salón, presidido muchas veces por una dama, por la esposa de algún noble o de algún burgués prominente, se va a dar también, se va a intentar replicar en Buenos Aires. Uno de los primeros salones precisamente es el Salón Literario del año 37. En la librería entonces se organizaban estas tertulias, estas reuniones culturales, en la trastienda de la librería. Bueno, hasta aquí hemos dado cuenta a grandes rasgos de este grupo. Podríamos añadir como un dato que no mencioné, que el grupo está integrado no solo por porteños, sino por provincianos. Este es un dato crucial a tener en cuenta. Muchos jóvenes llegan becados del interior del país y estudian en el Colegio Nacional y en la Universidad de Buenos Aires. Y se quedan en la ciudad de Buenos Aires y ahí interactúan con porteños, con muchachos de la ciudad de Buenos Aires. Y esta idea entonces de conformar una generación argentina nacional con representantes de toda la provincia se materializa por primera vez en la generación del 37. Numerosos provincianos, cuando regresen a sus respectivas regiones, van a propagar estas ideas. Tal es el caso del sanjuanino Quiroga Rosas, que cuando vuelve a San Juan se encuentra con un comprovinciano suyo, un joven intelectual, autodidacta, que se llamaba Domingo Faustino Sarmiento y del que hablaremos la semana entrante, y de alguna manera lo recluta, lo integra al movimiento. Sarmiento, por motivos que ya veremos, no había podido estudiar en Buenos Aires y no había podido integrar de manera presencial este grupo del 37, pero sí va a pertenecer a la distancia, podríamos decir. Entonces cerramos esta temática del día de la fecha y la próxima clase nos abocaremos al estudio de la figura, la vida y la obra y las ideas principales de Domingo Faustino Sarmiento.